Hola, quiero compartirles el mensaje de esta semana en el local del anexo que llamamos así, al centro de rehabilitación. Y el tema que les compartí en esa ocasión fue el siguiente. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 40. Es acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dos ejemplos, dos testimonios acerca de Jesús mostrando su poder, mostrando quién es Jesús para la humanidad, para el mundo, para nosotros, para ti y para mí. Voy a leer este caso primero, que después quedó en pausa y continúa el siguiente. Primeramente, la hija de Jairo, o hablando acerca de Jairo. Voy a leerles en el verso 40 de Lucas 8. Dice, cuando Jesús volvió, le recibe la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Verso 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ese primer caso que quiero compartirte acerca de cómo personas recurrieron a Jesús. En este caso, Jairo, dice, un principal del templo de aquel tiempo que estaba ahí y que había oído hablar de Jesús, que había escuchado hablar de Jesús, de sus milagros, sus predicaciones, su palabra, la salvación de personas. Y Jairo entonces fue. Y qué importante y ejemplo nos da Jairo aquí, que a pesar de que era un principal, no se creía mucho, era algo humilde, que se acercó a Jesús. Obviamente tenía una necesidad muy grande, como leímos aquí. En el verso 40 dice que lo recibió la multitud a Jesús porque todo lo esperaban. Quiero decirte que en este texto nos enseña que podemos tener esperanza en Jesús. Tú puedes tener esperanza en Él, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las situaciones que tengas, como el caso de Jairo en el verso 41. Dice que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, o sea, tenía reverencia, tenía respeto a Jesús, ya que había escuchado que era el profeta, era el Mesías, era el Salvador del mundo, y él lo reconocía, postrándose ante él, haciéndole reverencia a los pies de Jesús. Y le rogaba, ¿qué quiere decir? Que le suplicaba, le oraba, le pedía, que así también es importante que todos, pero todos, realmente busquemos a Dios y le roguemos, le pidamos, que es parte de la oración en la cual es importante acercarse a Jesús en su grande necesidad que tenía Jairo. Ahí le rogaba. Y aquí entendemos que todos debemos de acercarnos a rogarle a Jesús, a ser humilde. El verso 42 viene el caso específico de él, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. O sea, qué importante es que veamos cómo era Jesús. Era muy solicitado por las personas, como el día de hoy es algo solicitado y que lo buscan o se busca de una manera, unos correctamente y otros incorrectamente. Como vemos aquí el ejemplo de Jairo, cómo realmente él se acercó con reverencia, con respeto, e directamente fue a la petición. No echó muchas oraciones vanas, huecas, repetitivas, sino que sabía que tenía a su hija muriéndose de 12 años. Imagínate cómo se sentía él. Se estaba muriendo y la gente pues no dejaba pasar a Jesús. Este caso, primer caso,
Le pone una pausa al Evangelio de Lucas y así los demás evangelios, porque son dos relacionados acerca de una necesidad de cada uno con Jesús, pero que mostró él su poder. Ahora continuamos con la mujer en el verso número 43, el siguiente caso. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curado de ellos. ¿Qué vemos aquí? Una mujer que estaba enferma de un flujo de sangre, imagínate, 12 años. Se estaba vaciando esa mujer. Se estaba muriendo lentamente, poco a poco. Había gastado todo lo que tenía en médicos y ninguno había podido hacer algo por ella. Se estaba muriendo. Se acercó a esa mujer ahí en el verso 43 que leímos. Continuamos con este segundo caso muy interesante. Verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el manto, el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Verso 45. Entonces dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Qué importante. Vemos aquí cómo esta mujer se fue por detrás, quizás ya arrastrando entre los pies de las personas, que era una multitud, y por debajo el borde del manto lo tocó. Pero ¿qué nos dice ahí en el verso 44? Que al instante fue curada de ese flujo. Se detuvo el flujo de sangre. Lo que nadie había podido hacer con esta mujer. Lo que nadie podía haber sanado, aún dándoles todo su dinero. Pero esta mujer fue con Jesús, se arrastró, fue tras él y tocó el borde del manto de Jesús y su problema se acabó. Se detuvo el flujo. Ella pudo sentir, pudo tener esto, pero también aún Jesús, a pesar que la gente lo oprimía, Jesús les dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y Pedro y todos decían, oye, pues todos te aprietan y dices tú, ¿quién te ha tocado? Pues obviamente en lo natural nos damos cuenta que pues sí, era mucha gente. Unos quizás lo apretaban por un lado, otros por otro, otros le tocaban por otro lado, y así, hasta que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús y se detuvo el flujo de sangre. ¿Quién es el que me tocó? Digo, pues son muchos, pero fíjate bien, verso 40. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Qué importante es esto, acerca de que Jesús es poderoso, poderosísimo. Hemos visto testimonios en los evangelios, la sanidad del leproso, la sanidad de los ciegos, la sanidad de los endemoniados, y cuánto había liberado, había hecho milagros, un paralítico, un cojo, un leproso, ahí estaban, y era poderoso, muy poderoso, y sabían que podía hacer lo que a cada uno podía tener su necesidad. Como esta mujer que ya no tenía solución con los médicos, que ya no había podido ser curada con su dinero, y dijo, tengo un recurso, tengo un medio, que es Jesús. Y Jesús mismo sintió que salió poder de él. Cuando Pedro le dijo, todos te aprietan, lo he conocido porque él conoce todas las cosas, sabe todas las cosas, porque he conocido que salió poder de mí. Alguien me tocó que salió beneficiado, que salió bendecido, que salió libertado de cualquier cosa que hubiera tenido. Verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante
había sido sanada. Porque ella pensaba en sí mismo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana de aquel azote. Y así lo hizo, con ese propósito, con esa meta. Tú también puedes buscar a Dios para tu salvación, para el perdón de pecados, para tu vida, para tu dificultad, para tu problema, para tu necesidad. Ir a Jesús y que Él ponga en tu vida tu propósito, cómo buscarlo. Y aquí nos vamos a dar cuenta qué es lo que se requiere, qué se necesita. El verso 48. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué importante es esta declaración que dijo Jesús, estas palabras. ¿Qué fue lo más importante? Que la gente tenga fe, que tengas fe, tener fe. Así le dijo Jesús a esta mujer, ¿verdad? Muchos le oprimían, pero no traían en mente nada, ni tenían fe, pero esta mujer sí la tuvo y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No hay problema, ve en paz. Porque Jesús no va a reprochar a aquel que tiene fe y se acerca confiadamente a Él. Porque Jesús acepta a aquellos que son humildes y que creen en Jesús y tienen fe. Hay multitudes que siguen a Jesús, como aquí muchos seguían, pero pocos fueron salvados, perdonados y curados. Como esta mujer, el ejemplo, le dijo, ven paz, tu fe te ha salvado. Qué bonita escena, qué hermoso Jesús pudo sanar y salvar a una mujer por medio de su fe, que es creer, confiar en Jesús, que Él tiene todo el poder, que Él tiene todo para que una persona sea salva, perdonada por Él. Ok, terminamos este caso, testimonio. Continuamos con el que nos quedamos pendiente en pausa, que es Jairo, la hija de Jairo. Continuamos verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, con Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Había terminado aquella escena de la mujer del flujo de sangre, había sido curada, sanada. Iba Jesús donde se había quedado, a la casa de Jairo. Y cuando ya iba en camino, dice que uno de la casa de ahí, con Jairo, le dijo, murió tu hija, murió tu niña. Ya no molestes más al maestro. Qué duras palabras. Qué tremendo que te den una noticia que tu hija ha muerto. Como muchos lo han recibido, hija, hijo. Han recibido esa noticia desagradable. De niñas o de recién nacidas o mayorcitas. Es lo más duro que un padre le puede pasar a una madre. Pero lo bueno es que los niños son del reino de los cielos. Le comentaba a un interno del anexo porque se acercó llorando al final de este mensaje, que su niña había muerto, fallecido y no había encontrado salida más que ir a las drogas o estar ahí metido, ¿verdad? Jesús te salva de donde estés, en el alcohol, en las drogas, en el adulterio, en la borrachera, en tantos pecados que hay, y Él te puede salvar, redimir, perdonar. Cuando esta persona le dice a Jairo, ya no molestes más al maestro, no es ninguna molestia que tú te acerques a Dios. Que en un corazón sincero salgan palabras de tu boca, como mira el caso muy particular de la mujer que acabamos de estudiar, que dijo, si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, seré sana. Y así pasó, así también para ti. Lo que Dios ponga en tu corazón es sincero, pero Jesús no rechaza a nadie. Jesús recibe a aquel que es humilde y que entra en una relación con Dios. Continúa en el verso 50. Oyendo Jesús esto, le respondió y le dijo, no temas, cree solamente y será salva. No temas, no temas, Jairo, cree solamente. Fíjate, solamente cree, ten fe, confía en las palabras de Jesús.
en el Evangelio de Jesús, en las demandas de Jesús, lo que Él te pide para tu vida personal y para que creas en Él y seas tú salvo y tu casa, tu familia también. Entonces, lo importante que Jesús le dice aquí, no temas, cree solamente. Así mucha gente se ha salvado, como Martín Lutero en su época, en su tiempo, en el cual él estudió la Biblia y vio ahí también que él hacía penitencias, estaba encerrado y hacía tantas cosas que le mandaba la religión, pero cuando vio esta palabra, cree o ten fe, con ese fue salvo y transformó su vida. Como muchas personas, como yo, fue transformada mi vida a través de la fe en Jesucristo, en creer su palabra y arrepentirse de los pecados. También tú puedes entrar al reino de los cielos. También tú puedes ser bendecido por Jesús. Él está esperándote que tú lo busques, que tú te acerques, como la mujer que acabamos de leer, como Jairo que lo fue a buscar y que le dieron esta noticia desagradable y que Jesús le dijo, cree solamente. Pero vamos a ver la culminación de este suceso. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Porque no entendían las personas, ¿verdad? Como lo vamos a ver y lo vemos más adelante. No, pues ya está muerta, déjala. Ya deja al maestro, no lo molestes. Y andaban los curiosos, quizás unos sinceros que se condolían con su muerte. Una niña de 12 años. ¡Qué terrible! Imagínate cómo está también la generación el día de hoy en los jóvenes, en las drogas, en la violencia, en el sexo promiscuo y en tantos pecados más que se están muriendo, que está desapareciendo la juventud, los jóvenes, los adolescentes. Por eso es importante, tu papá y mamá y joven, que busques a Dios, que puedas encontrar a Jesús, ya que en Él está la respuesta. En Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, no hay por dónde más darle, solo en este camino. Bueno, verso 52, y lloraban todos por la niña y hacían lamentación. Pero Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Qué tremendas palabras y hermosas y preciosas, buscando, llegando, cómo la gente pudiera entender que Él podía hacer algo por esa niña. Sí había curado, sí había sanado, sí había salvado, pero resucitar a una muerta, imposible, increíble. Pero aquí Jesús les dice, no temas, no teman, no lloren, está dormida. Verso 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Sí, se ríen. La gente atea, la gente que no quiere creer en Jesús. Pues allá ellos, ¿no? No quieren creer y se burlan. Hacen burlas. Como yo hace muchos años me reía también de que alguien predicara la Biblia o hablaba la Biblia. Me reía. Tenía mi religión que nunca pudo hacer nada por mí para transformarme y cambiarme. Solo Jesús transforma vidas. Solo Jesús cambia a las personas. Y este mensaje se los doy a los del anexo para que ellos vean que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay salvación, que en Jesús pueden ser sus vidas transformadas y dejar de hacerse daño a sí mismo y hacerle daño a la familia y ofender a Dios. Bueno, entonces aquí vemos cómo Jesús con palabras de amor les dice estas cosas. Y aún la gente puede ser incrédula y no creer, diciendo, no hay remedio, está muerta. Verso 54, mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Sí, la agarra, estaba fría, dura. Dijo, la agarra de la mano y le dice, levántate. ¿Qué? Increíble, pero cierto. Te dice Dios a ti también que estás ahí destruido, arruinado. Levántate, levántate en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Levántate, a ti te digo,
levántate. Esta palabra le dio Jesús a esta muchacha y entonces dice, su espíritu regresó inmediatamente y se levantó. Aquí vemos el proceso contrario. Cuando una persona muere, sale el espíritu, el hálito de vida, y se queda inerte, fría, sola, el cuerpo. Pero cuando Jesús le dijo, levántate, regresa el espíritu y regresa la vida a esa muchacha. Esa muchacha que ya no tenía remedio, que Jairo estaba llorando y su familia y los conocidos, pero que Jesús se mostró como alguien bien poderoso, porque lo es, y es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que salva, que perdona, que redime pecados. Y es importante, terminando en el verso 55, entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¿Sí? Estas son las palabras hermosas y preciosas de Jesús. Estos son los hechos que están registrados en los evangelios, en la escritura, que de una manera están repetidos en una y en otro evangelio, hasta en 3 evangelios, y otros sucesos están en los 4 evangelios. Y esta en la particular, que lo he estudiado, están en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, donde muestra su poder, donde vemos a un Jesús poderoso, que también te puede ayudar a ti, que también te puede levantar a ti, que también te puede transformar y cambiar como lo hizo conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús es vivo, es real y tiene el mismo poder que antes. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.